La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí, porque la iglesia de Santa Coloma no es mi iglesia, no es la iglesia a la que asisto, pero tengo muy buenos amigos aquí, pero además me hace mucha ilusión ver lo que Dios está haciendo aquí, porque creo que hay un cambio evidente que no solo se ve en el local y de alguna manera pues hoy quiero venir a traeros un mensaje que Dios ponía en mi corazón para vosotros y bueno, pues a ello vamos. Esta predi se titula Valientes para la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los cristianos somos un poco duros de mollera. Nos cuesta que las cosas que Dios dice entren en nosotros y nos las creamos. Pero lo bueno es que Dios no se cansa y las repite todas las veces que haga falta. De hecho, hay muchas historias en la Biblia que son así. La manera de actuar de Dios se repite constantemente en diferentes personas. Entonces, esta predi se basa en dos premisas, ¿vale? Son dos frases que yo diría que son de las más importantes que tendríamos que recordar. No porque lo diga yo, sino porque son verdad, ¿vale? La primera es que lo que Dios dice es verdad y la segunda es que yo soy responsable de creer que lo que Dios dice es verdad, ¿vale? Yo soy responsable de que esas verdades sean una realidad para mí, vivirlas como una verdad. Y es que ser cristiano también es una cosa curiosa, porque creemos y vivimos para alguien que no vemos y no hemos visto nunca, que es nuestro amado Jesús. Pero sería un error o dejar la verdad a medias pensar que el cristianismo solo consiste en creer en Jesús. Porque cualquier historiador puede creer en Jesús. O si salimos a la calle y le preguntamos a alguien, oiga, ¿cree usted en Jesús? Puede decir, sí, creo que existió. Eso es fácil. Hasta el mismo Jesús que dijo una vez, ¿hasta los qué? Los demonios creen, ¿y qué les pasa? Tiemblan, es verdad, ¿no? Eso es fácil. Creer que Dios existe, Jesús existió, eso es fácil. Pero ¿por qué se llama valientes para la fe? Porque aquí el acto de osadía, el acto de valentía, consiste en creer, no en que Jesús existió, sino en que las cosas que Él dijo y que Él sigue diciendo hoy son verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las cosas que Dios dice va al revés de lo que el mundo dice y va al revés de lo que nuestra carne dice. Y yo entiendo carne como esa parte de nosotros que se esfuerza constantemente en que desconfiemos de Dios, que constantemente busca argumentos para ir en contra de lo que Dios ha dicho, ya sea en base a nuestra identidad, ya sea en base a las cosas que hacemos, ya sea en base a los sueños, ¿vale? Constantemente la carne va a ir en esa dirección. ¿Y cómo se llama eso? Pues se llama incredulidad. La incredulidad fue el primer problema que tuvimos. Nosotros lo tenemos hoy, ¿no? Pero Adán y Eva fue el primer problema que tuvieron. ¿Por qué? Porque dejaron de escuchar las palabras de Dios y empezaron a escuchar las palabras de Satanás y ahí se desviaron, y ahí pecaron, y ahí se volvieron rebeldes, orgullosos y dijeron que no necesitaban a Dios. Y eso era una mentira que se creyeron. Es decir, que cayeron en esa incredulidad. Entonces, en nosotros está esta lucha constantemente. Una lucha entre decir lo que Dios ha dicho y lo que yo pienso. Y somos responsables de que lo que Dios ha dicho sea lo que gane. Y mientras preparaba esta predi, sentía de parte de Dios un versículo para vosotros, específicamente como iglesia y también a nivel individual, que está en Romanos 4:17. Y dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Y vamos a centrarnos en esta última parte. Un Dios que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Y mi pregunta para vosotros es, ¿qué está llamando Dios a que exista en ti? Que no hay todavía. ¿Y qué está llamando Dios a que exista aquí como iglesia, aquí en Santa Coloma, que no hay todavía? Porque si lo que Dios dice es verdad, quiere decir que Dios está diciendo que va a hacer algo nuevo, que quiere hacer algo nuevo y que os quiere dispuestos para este algo nuevo que quiere hacer. Puede
que al de preguntarte yo, ¿qué llama a Dios a que exista en ti?, tu respuesta haya venido a la mente así. Quizás lo tienes muy claro, quizás no. Vamos a ver algunas cosas que Dios llama a que existan en nosotros, pero si ya lo tienes, guárdalo y te animo a que ores por ello y además que lo compartas en estos estudios A3 tan chulos que tenéis, que me han hablado muy bien de ellos. Pero vamos a ver. Cosas que Dios llama a existir en nosotros. Uno, una identidad sana. Una identidad acorde al diseño y al propósito de Dios para ti. Y vamos a ver un pasaje que también es muy chulo, que está en Jueces 6, que es el momento Gedeón, le vamos a llamar. ¿Vale? Recordad que Dios es un Dios que llama a las cosas que no existen como si existieran. Y os voy a poner en contexto, ¿vale? Sabéis que Jueces es un libro que es como así, todo el rato, ¿no? Que los israelitas pecan, se rebelan, entonces las cosas les van mal, entonces se arrepienten, claman a Dios, Dios responde, les manda un libertador, y cuando las cosas ya van bien, pues otra vez pecan, tal, no sé qué, se vuelven a la idolatría, etc. Bueno, pues que somos nosotros muchas veces, ¿no? Pero vamos a ver esta historia de Gedeón y vamos a ver qué pasó aquí. A mí me llama mucho la atención este contexto, porque los israelitas, pues eso, pecan, ofenden a Dios, y entonces Dios permite que el pueblo de Madián se levante contra ellos. ¿Y qué pasa? Pasa que los madianitas se dedican a, ¿cómo se dice? Es más que atosigar, es decir, hace que el pueblo de Israel viva asustado constantemente. Constantemente van a arrasar sus campos, todo su trabajo, se llevan el fruto de las cosechas, se llevan los rebaños, les maltratan. Y los israelitas lo que hacen, antes de clamar a Dios, es hacer escondites por donde puedan. Y en esos escondites meten la comida, en esos escondites meten los animales, en esos escondites se meten ellos mismos. Entonces están viviendo una vida marcada por el miedo. Están viviendo una vida marcada por es que en cualquier momento van a venir, nos van a matar y nos van a arrasar. Y esto antes de clamar a Dios. Y llega un momento en el que dicen, no podemos vivir así. Y vuelven a su Dios. Y entonces Dios va y responde y se encuentra con Gedeón. Pero esto es un encuentro muy gracioso, porque Gedeón dice que está trabajando, trillando trigo para esconderlo. Es decir, Gedeón está en modo campesino, que quizás lleva toda su vida viviendo esta opresión de los madianitas, y está trabajando como campesino, asustado, medio escondido, trillando el trigo, que yo no sé qué es eso, pero bueno, me imagino hay un trabajo físico súper pesado, pero medio escondido por si acaso. Y Dios se le presenta y le dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y a mí me parece muy divertido, porque en ese momento Gedeón ni es un guerrero ni es un valiente. Pero Dios llama a las cosas que no existen como si ya existieran. ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, sí que lo vemos, ¿no? Gedeón, su primera respuesta, pues como la que tuvieron muchos otros antes que él. No, pero a ver, ¿no? No, pero a ver, si estamos viviendo opresión cada día, ¿cómo que estás conmigo? No, pero a ver, pero si yo soy el más pequeño de mi familia, somos los más insignificantes, ¿qué voy a ser yo de guerrero? ¿Qué voy a ser yo de valiente? Y Dios dice, ves con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Este yo soy, ¿no? Que sabemos que cuando Dios dice yo soy, es como, wow, te ha dicho. Yo soy quien te envía. Y el Señor está contigo, guerrero valiente. Y Gedeón tuvo miedo, y Gedeón tuvo dudas, y Gedeón al día siguiente no se fue a la guerra ya, a liderar el ejército. Hubo un proceso. Lo primero que le pidió Dios fue, destruye los ídolos de tu casa. Y lo hace también otra vez a escondidas y de noche, ¿no? Y tal. Pero él está ahí. Dice, vale, Dios me ha pedido que destruya los ídolos de mi casa. Y los rompe todos. Es decir, todo aquello que te domina. Y es ahí que Gedeón empieza a creer en que Dios le ha llamado a ser un guerrero valiente. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué te está llamando a ti a ser Dios? Se me venían muchas frases. El Señor está contigo, marido valiente. El Señor está contigo, abuelo valiente, abuela valiente, esposa valiente. El Señor está contigo, evangelista valiente, porque a lo mejor no te lo crees, pero ya estás llamado a compartir el Evangelio.
El Señor está contigo, pastor valiente. El Señor está contigo, misionera valiente. El Señor está contigo, madre valiente, vecino valiente, porque sigues teniendo gente a tu alrededor que necesita escuchar el Evangelio. Y Dios ve en ti algo que aún ni te imaginas. Pero tenemos que estar dispuestos a caminar en esta sintonía a la identidad con la que Dios nos llama. Y sabéis que he visto muchas veces, sabéis que he hecho yo muchas veces, y igual nos sentimos todos identificados. Tirar de la falsa humildad, ¿no? Decir, oh no, yo no. O ¿cómo voy a ser yo una evangelista? O pero no, ¿cómo voy a ser yo una misionera? O no, eso para otro, ¿qué tal? Y me comparo, ¿no? ¿Y sabes qué estás haciendo en ese momento cuando dices que no? Estás discutiendo con Dios. Le estás diciendo que algo que Él ha dicho no es verdad. Le estás llamando mentiroso. Y dices, no, hombre, no, Judith, no. Sí, Judith, sí. Sí. ¿Es que tienes más razón tú que Dios? ¿Es que sabes más tú que Dios el diseño que Él ha preparado para ti? No. Dios es más inteligente que nosotros y Él sabe mejor que nosotros a lo que vamos a llegar. ¿Vamos a colaborar con ello? Yo espero que sí. Igual que Gedeón derribó esos ídolos, hoy Dios te está llamando a ti a derribar también esos pensamientos, esos ídolos, esas mentiras que te impiden caminar en el camino que Dios ha marcado para ti, tanto a nivel individual como a nivel de iglesia. Honramos a Dios cuando aceptamos la identidad que Él nos ofrece y no peleamos contra ella. Honramos a Dios cuando entregamos nuestras armas con las que hemos peleado contra Él constantemente al decir, no, yo no puedo. No, para ese ciclo. Si Dios te ha llamado, sí que puedes. Si Dios ha puesto en ti el deseo de compartir, sí que puedes, pero no por tu fuerza, sino porque yo soy, te envía. Y Él te va a capacitar y Él te va a ayudar. Y no estás solo, estás en iglesia. Y tenemos que aprender también a apoyarnos unos contra otros. Ay, no, unos contra otros no. Apoyarnos unos en otros, eso. Otra cosa que venía a mi mente cuando preparaba esta predicación, ¿no? Hemos hablado, cosas que Dios llama a existir en nosotros. Una identidad sana, una identidad que no pelea contra el diseño de Dios, sino una identidad que lo acepta y que camina en esa seguridad de hijo de Dios, ¿no? Otra cosa, Dios llama a que exista en nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué esto? Yo sé que estáis aquí en la iglesia porque habéis entendido que sois pecadores y que necesitáis ser redimidos. Y habéis visto que Jesús fue esa respuesta a esa necesidad que teníais de redención y habéis venido a sus pies y a que su sangre os limpie. No dudo de eso, no es por eso que he puesto arrepentimiento genuino. He puesto arrepentimiento genuino porque aun siendo cristianos a veces seguimos atados a cosas de este mundo. A veces seguimos atados a pecados que están tan arraigados que pensamos que forman parte de nosotros y no nos hacen felices y nos roban el propósito. ¿Sabéis qué dijo Jesús de los fariseos una vez? Decía... Hubo un momento que se encontró con ellos, ahora no recuerdo en qué texto era, pero ellos no le creyeron, ellos le insultaron, le rechazaron y dicen que haciendo eso rechazaban el propósito de Dios respecto a ellos. Solo tenían que hacer una cosa, creer y entregarse con todo, pero al no hacerlo rechazaban el propósito de Dios respecto a ellos. Y cuando nosotros guardamos pecado en nuestra vida, estamos impidiendo que Dios actúe en ese área de nuestra vida y que nos lleve a esa vida plena y abundante que Él ya promete para nosotros. Si lo que Dios dice es verdad, cuando Él dice que lo entreguemos todo porque Él nos va a dar vida plena y abundante, es que es verdad. Y a veces por miedo o por vergüenza no lo hacemos. ¿No? Me pongo en la piel, porque si son pensamientos que yo he tenido con 28 años, yo creo que puede pasar el resto de la vida, ¿no? Decir, tengo 28 años, ¿cómo voy a confesar esto? ¿Qué van a pensar de mí? Tengo 28 años, llevo bautizada casi 10. ¿Qué van a pensar de mí si confieso esto? Eso es de nuevo otro tipo de incredulidad, ¿no? De decir, ¿cómo voy a dar yo este paso y ser libre? Pues sí, Dios te lo pide. No vamos a ser perfectos en esta vida.
Constantemente vamos a luchar con el pecado hasta el final. Y muchas veces he escuchado esa frase, ¿no? Pero es que yo soy humano. Pero es que yo soy humano, yo no soy como Jesús. Bueno, sí, claro, tú no eres como Jesús. Jesús nunca pecó, pero fue tentado en todo. Dice Hebreos, y te puede comprender. Y aunque es verdad que somos humanos y pecamos, no podemos permitir que esa verdad contradiga una verdad mejor, que es que Dios nos llama a ser santos. Y a ser santos en todo. ¿Cuándo empezamos a ser santos? Cuando tú te das cuenta de que tienes que renunciar a ese pecado, que pueden ser muchas cosas. Yo aquí he apuntado, por ejemplo, una sexualidad rota, que se puede dar en cualquier contexto, no solo en la soltería, por lo que yo empiezo a ver en el mundo. Una idolatría descarada, una necesidad de control, una amargura que domina o una tristeza que lleva demasiado tiempo ahí. Mirad qué dice Santiago. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Ay, lo he perdido. Aquí. Dice, así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón. Reconoced vuestras miserias, llorad y lamentaos. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Por propia experiencia yo he experimentado que hay veces que han habido pecados que no me han dolido. Y yo sabía que era pecado. Pero estaba tan arraigado en mí que me di cuenta, dije, ¿cómo me arrepiento yo de algo que amo? ¿Cómo me arrepiento yo de algo que quiero que siga aquí? Pues lo voy a pedir. Y un día empecé a pedir, Señor, que este pecado me duela tanto como te duele a ti. Señor, que este pecado, que en el fondo me está robando, aunque yo no me dé cuenta, me duela. Que sienta que se me parte el alma y no lo quiera más, hasta que renuncie. A mí me pasó con la idolatría. Y fue un proceso que Dios trabajó, hasta que al final la idolatría, pues me consumía. Y hay un texto en Isaías que dice que llegará el momento en que Dios se encontrará con nosotros cuando clamemos a Él y le queramos entregar todas las cosas y nuestros ídolos nos darán asco. Dice, les dirás, fuera de aquí, no te quiero ni ver. Y Él promete esa libertad. ¿Que es una batalla contra el pecado? Sí, lo es. ¿Que a veces habrán batallas perdidas? Las habrán. Pero no te lo calles, confiésalo, ¿no? Y en esto también Santiago al final tiene mucho que decir. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confesaos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. De nuevo, vamos juntos como iglesia. Si no tienes arrepentimiento en ese área de tu vida que te está robando, porque a veces te roban relaciones, a veces te roba paz, a veces te roban muchas cosas, pídeselo al Señor y cuenta con la iglesia. Seamos vulnerables unos con otros. Y estarás mejor. Eso Dios lo dice, estaremos mejor cuando entreguemos todo, ¿no? ¿Qué otra cosa Dios llama a que exista en nosotros? Una esperanza por lo arrebatado. O otra manera de decirlo, una lucha por lo justo. En Isaías 49, a mí es que me gustan mucho los profetas. Entonces, ¿dónde estás? Isaías 49. Hay unos versículos del 24 al 25 que me hacen pensar en esta esperanza por lo arrebatado. Dice, ¿se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pero así dice el Señor, sí. Al guerrero se le arrebatará el cautivo y del tirano se rescatará el botín. Contenderé con los que contiendan contigo y yo mismo salvaré a tus hijos. ¿Y sabéis cómo define Jesús a Satanás en los evangelios? ¿Hay quién me lo sabe decir? ¿Cómo lo define? El ladrón que viene a
A robar, matar y destruir. Muy bien, muchas gracias. Aquí dice, ¿se le puede quitar el botín a los guerreros y puede el cautivo ser rescatado del tirano? ¿Quiénes son los guerreros? ¿Quién es el tirano? Pues todo el ejército de tinieblas. Satanás y todos los que le siguen, que están empeñados en arrebatar de los hijos de Dios las cosas que Dios les ha entregado. Y yo te pregunto, ¿qué te ha robado a ti, no? Relaciones, sueños, dignidad, alegría, paz, trabajo, familia. Acaba el diablo con un botín que no le pertenece, que no le toca a él. Pero mira qué dice Dios, sí, se le va a arrebatar. Todo lo que pertenece a mis hijos les va a ser devuelto. Y me hablaba de esta esperanza, porque a veces la hemos perdido, la esperanza. O a veces vivimos como si no la tuviéramos, como si Dios no fuera un Dios poderoso que piensa hacer justicia y la va a hacer. Y a lo mejor a veces no vas a volver a tener algo que perdiste. Y gloria a Dios, porque eso a lo mejor no era bueno para ti. Pero Dios quiere restituir. Él quiere poner otra cosa mejor que lo que había antes en tu vida. ¿Me explico? Él quiere llevar algo mejor que lo que había antes, porque Él es un buen padre y va a cuidar de sus hijos. Y quiere que vivamos en esperanza constante, esperando lo mejor de Él. Y Él quiere hacer nacer en nosotros esa esperanza. ¿Te sientes solo? Señor, abre mis ojos para valorar a las personas que hay a mi alrededor y tener relaciones significativas. ¿Te ha sido robada la paz? Señor, dame paz, porque a paz nos ha llamado Dios y no a guerra. Y os quería compartir un pequeño testimonio sobre esto, porque he visto cómo Dios restituye. Cuando yo era pequeña, pequeña y adolescente, que ya no lo soy, no. Cuando esa edad, yo odiaba con toda mi alma ir a campamentos. No podía con ello. Yo cuando llegaba contaba las horas para que llegara el último minuto y irme de allí. No podía, campamentos cristianos, ¿eh? Luego a las colonias del cole no tenía problema, es así, pero los campamentos cristianos es que no podía. Y mi padre me decía, algún día te arrepentirás, porque todos tus amigos van y tendrán experiencias que contar y anécdotas que contar y tú no estarás. Y yo decía, a mí me da igual. Pero no me daba igual, porque yo no iba por vergüenza, yo no iba porque pensaba que era incapaz de hacer amigos nuevos, yo no iba por muchas mentiras que se habían sembrado en mí y esas mentiras me estaban robando algo que Dios me quería dar, que eran todas las experiencias que puede vivir un joven, un adolescente en un campamento. Pero a los 19 años me encontré con Dios y me entregué a Él y me puse a servir en Juventud para Cristo, que muchos conoceréis. A tope. ¿Y qué hace Juventud para Cristo? A cascoporro, campamentos. Campamentos uno detrás de otro y pasé de 0 a 100, ¿no? Y fue el año pasado, yo he estado trabajando unos cuantos años con Juventud para Cristo y el año pasado fue mi último año. Y fue en el último campamento que Dios me abrió los ojos y me dijo, mira, ¿ves? Todo lo que Satanás te robó cuando eras niña y cuando eras adolescente, de campamentos, de nuevas amistades, de estas experiencias, te lo he devuelto. Un poco más tarde, ¿no? De lo que debería haber sido, acorde a mi edad, pero dice, ¿ves? Ahora tienes amigos con los que recordar anécdotas. Ahora tienes amigos con los que compartir experiencias. Ahora has vivido todo aquello que no pudiste vivir por el pecado, ¿no? Y dije, ostras, Señor, qué guay, es verdad, muchas gracias. Y con esto pasarán muchas otras cosas, que mirarás atrás y dirás, Señor, yo estuve rota por esto y mira cómo lo has restituido. Pero Él quiere que vivamos con esa esperanza de que tiene algo mejor constantemente. Y la última cosa que cuando preparaba esta predi pensaba que Dios llama a que exista en vosotros, que yo creo que ya existe, ¿eh? Pero es la carga. Carga por esta iglesia y carga por Santa Coloma. ¿Qué llama a Dios a existir aquí en Santa Coloma? Ayer paseaba con Zope por allí, por la zona del río y tal, y él me decía, mira cuánto ministerio, mira cuánta gente, porque había muchísima gente en el río.
me decía, lo que pasa es que esta gente es cristiana y no lo sabe. Pero es eso. Es esa la actitud que Dios quiere. Es decir, ¿cuánto pueblo hay aquí que no lo sabe todavía? Pero que es iglesia. Lo que pasa es que aún no lo saben. ¿No? ¿Cuánta gente, cuántos niños se van a encontrar aquí con Jesús? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas personas jóvenes? ¿Cuánta gente? Te lo digo, no lo sabes. No tienes ni idea, pero Dios sí. Dios sí. Y lo bueno es que tenemos un Dios tan grande que dices, ¿y para qué voy a esperar poco? Y veo que habéis empezado a preparar, ¿no? Las reformas del local, una manera diferente, ¿no?, de hacer las cosas. Y veo cómo Dios os está llamando, ¿no? Tenía otro versículo en Isaías 43. Olvidad las cosas de antaño y ya no viváis en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ahí fuera hay desierto, pero Dios está diciendo, voy a hacer ríos. Iglesia de Santa Coloma, ¿vamos juntos? ¿Vamos juntos a traer esta vida? Pues sí, ¿no? Vamos juntos. Y decíamos que Dios llama a las cosas que no existen como si ya existieran. ¿Y cómo creemos esto? Acepta que Dios es un buen padre y que quiere lo mejor para ti. Acepta la identidad que Él te ofrece hoy como hijo de Dios, que eso significa que no te va a faltar de nada, porque Él está a tu cuidado. Acepta que tienes que ser vulnerable en lo que te cuesta creer y compartirlo, o en lo que te cuesta dejar atrás y compartirlo. Aquí tengo apuntado en los estudios a 3. Compartirlo, aprended a ser vulnerables ahí. Y pide que Dios purifique tu fe, porque la fe no se pierde, ¿no? Pero a veces se mancha por cosas, a veces recibe golpes, a veces te duele la fe. Pero pide que Dios purifique tu fe y que no te deje vivir en la comodidad de lo que siempre has sido, porque Él quiere ir a más. Y Dios es bueno y os va a acompañar. Y quiero orar por vosotros. Señor Jesús, yo te pido que siembres en esta iglesia semillas de esperanza, semillas de vida, semillas de paz, de sueños, de lo que tú quieres hacer aquí y de lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que aprietes contra las cuerdas todo lo que tenga que ser apretado para que salga fuera y mucha gente empiece a vivir en libertad, sin el yugo del pecado, sin el yugo de la vergüenza, sin el yugo del miedo, porque somos tus hijos y nos has llamado a mucho, a una vida plena y abundante. Y te pedimos a ti eso, Señor. No queremos ser falsos humildes de, no, yo esto no es para mí. Sí que es para nosotros, tú lo has dicho. No mandaste a tu Hijo para que viviéramos con la misma actitud que teníamos en la cueva del pecado. Mandaste a tu Hijo para hacernos libres y queremos caminar en esa libertad. Te pido, Señor, que existan en nosotros esas cosas que aún no existen y que caminemos en esa identidad aún antes de vivirlo, Señor. Por fe, limpia nuestra fe y llévanos a donde tú quieres que estemos. Amén.